De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, dio su opinión en la FM sobre el llamado de la Corte Suprema de Justicia a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe el próximo 8 de octubre. Senador, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, es un gusto saludarlos. Igualmente, senador. Su reacción frente ya a la fecha que hay de indagatoria para el expresidente Álvaro Uribe. Bueno, nos parece muy importante que la Corte Suprema haya llevado a cabo la decisión tomada hace ya más de un año. Ha habido una serie de factores objetivos que han hecho que se haya retrasado esa fecha y ese momento de la indagatoria, pero vemos que se ha llegado al punto y bueno, con toda la serenidad y con toda la rigurosidad, pues vamos a proceder en tanto parte civil a hacer anuncios sobre el particular. No los voy a hacer ahora porque en este caso prefiero junto a mis abogados mañana en rueda de prensa o esta tarde hacer público, digamos, cómo va a ser el procedimiento por parte nuestra en este caso. ¿Mañana a qué hora se puede esperar ese anuncio? Lo más pronto posible. Yo creo que si digamos no lo tenemos listo el pronunciamiento esta tarde, lo haremos a primera hora mañana. ¿Puede ser más o menos en qué orden, senador? Yo creo que a las 9 de la mañana haremos rueda de prensa. O sea, en 10 minuticos. No, a las 9 de la mañana, mañana. A 9 de la mañana, mañana. Sí, estamos digamos, frente a esto queremos proceder de una manera muy seria, muy analítica. O mañana en la mañana o esta tarde, digamos, en cuanto podamos tener un comunicado listo, lo haremos por escrito además. Senador Cepeda, en el llamado que se le hizo a Uribe el año pasado, al expresidente Álvaro Uribe, él sugirió que iba a renunciar al cargo para enfrentar la justicia. ¿Debería renunciar Uribe, cumplir con su palabra? No, yo no voy a pronunciarme sobre esos hechos. Repito, quiero hacerlo de la manera más serena y más rigurosa, porque creo que esta es una situación que amerita precisamente proceder de una manera muy seria. No queremos, ni mis abogados ni yo, librar pues una batalla mediática, ¿no? Este es un asunto muy serio y hay que proceder a hacer declaraciones con toda la seriedad que amerita. Claro. Y que no pretendo en este momento entrar en polémicas, nada de eso, simplemente vamos a hacer unos anuncios puntuales digamos, a la mayor brevedad del tiempo. Lo entendemos. Gran parte de la oposición o de la izquierda en Colombia había criticado mucho a la Corte Suprema de Justicia por la demora en esa decisión que finalmente se tomó en el día de hoy, de fijar la fecha y la hora de ese llamado de indagatoria al expresidente Álvaro Uribe. ¿Tiene confianza usted en esta Corte? Sí, yo tengo confianza y no justifico esas críticas, porque quienes conocemos este proceso pues al detalle, sabemos que las demoras no se han producido por la voluntad del magistrado o de los magistrados que tienen a su cargo estas decisiones. Y rápidamente hago un recuento. El llamado a indagatoria fue hace un año y, como se recordará, cuando había una fecha ya claramente establecida para esa indagatoria, la defensa del senador Uribe y del representante Prada interpusieron unos recursos. Esos recursos estaba decidiéndolos la Corte en el momento en el que intervino el cambio estructural de las salas de la Corte, puesto que entró en vigor el sistema de doble instancia, así que hubo que esperar la creación de las nuevas salas. Vino entonces la creación de las salas este año y con ello la designación de una nueva magistrada, quien desde el punto de vista nuestro tenía impedimentos objetivos para adelantar ese proceso, la mayor Cristina Lombana, que fue recusada por la defensa nuestra, y esa recusación también ha tomado pues una serie de diligencias, puesto que ha sido apelada a través de acción de tutela.
luego se designó al magistrado que está instruyendo el caso. El magistrado ha tenido que resolver los recursos pendientes junto a las apelaciones que ha presentado también el senador Uribe y el representante Prada, así que yo realmente no veo que aquí haya un ánimo dilatorio de los magistrados, sino sencillamente que además de tener que abocar un expediente que es supremamente voluminoso, pues obviamente hay unos trámites que no dependen simplemente del querer y la voluntad de las personas que están cumpliendo esta importante labor. Senador Iván Cepeda, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, muy gentil. A ustedes por tomarse el tiempo de hablar conmigo. Muchas gracias. En la FM, las noticias como son. Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, aseguró en la FM que pensó que ya se había acabado con el cartel de testigos falsos. Esto en referencia al llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe. Senador, gracias por darnos unos minutos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes de la FM y gracias por la invitación. Senador, reacciona a esta noticia en este momento. Pues Luis Carlos, yo viví estas situaciones, pensé que ya habíamos acabado con el cartel de testigos falsos, pensé que ya se había acabado cuando Iván Velázquez le daba aguardientico a los paramilitares para que dijeran o no algo sobre los políticos, pensaba que ya habíamos pasado a la página del cartel de testigos falsos, porque en Colombia el problema no es que existan los carteles, sino el problema es que la justicia les crea. Y me parece muy grave que a puertas de unas elecciones regionales citen a indagatoria al senador y expresidente Álvaro Uribe. Lo otro que me causa extrañeza es todo lo que ha venido ocurriendo con la investigación, las chuzadas por equivocación, cuando filtran la investigación a periodistas claramente, digamos, que hablan siempre en contra del senador y expresidente Álvaro Uribe. Entonces son muchas de las cosas que a uno no le dejan un sabor. Obviamente uno como colombiano, y lo tengo que decir como senador, tenemos que ser muy respetuoso de las instituciones y de sus decisiones, pero obviamente causa mucha extrañeza todo esto y esperamos que la justicia no se preste a ese cartel de testigos falsos que tanto daño le ha hecho a Colombia y a muchos colombianos. Esperamos que no volvamos a abrir esa puerta donde a muchos testigos se les daba beneficios y se les daba cosas para que dijeran algo sobre determinada persona. Entonces yo simplemente soy respetuoso de las instituciones y de verdad tengo fe que esto acabe de la mejor manera, porque no creo que otra vez la Corte Suprema de Justicia vuelva a hacer la política que hizo en esa época de Alfredo Gómez Quintero, Yacir Ramírez, Augusto Ibáñez. De esa época creo que no vamos a repetirla y tengo fe en eso. 8 de la mañana, 55 minutos. Senador, gracias por darnos unos minutos en la FM. Gracias, Luis Carlos. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Francisco Bernate, abogado penalista, explicó en la FM en qué consiste el llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe. Doctor Bernate, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Luis Carlos, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para toda la inmensa audiencia de la FM. Muy honrado de estar acá. No, el placer es nuestro y sobre todo para poder entender qué se viene en esta indagatoria. Tengo varias preguntas y se les suenan muy absurdas o muy primarias. Quiero presentarle excusas, pero muchos no somos abogados. La primera, aquí no hay tutía, ¿no? Uno se tiene que presentar o se presenta. Sí, no, la citación a diligencia de indagatoria es inexcusable. Naturalmente, pues si hay una situación fortuita, una enfermedad o algo así, se puede pedir que se fije una nueva fecha, pero no hay tutía, exacto, no se hace. No hay tutía. Bien, ¿una indagatoria es mala per se? No, es la oportunidad para que la persona conteste unas preguntas, ejerza su derecho a la defensa, pueda presentar igualmente pruebas y en todo caso es la forma en que una persona, un ciudadano, queda vinculado a un proceso penal. Entonces, vincula al ciudadano al proceso penal, adquiere la denominación ya de investigado formalmente, pero es un espacio además para ejercer la defensa. Por supuesto que no es malo per se. Pero de todas maneras, una indagatoria es diferente a un cuestionamiento preliminar. Exactamente. Una versión libre, una cosa preliminar, es algo cuando pues no se tiene ninguna, digamos, la investigación es muy prematura, no avanza mucho. Ya en la indagatoria por lo menos hay una apertura
ya digamos la Corte Suprema o el fiscal, según se trate el caso, pues sí tiene la idea de que probablemente, posiblemente la persona pueda estar conectada o relacionada con un hecho delictivo. Ahora, ¿qué puede pasar después de una indagatoria? ¿Existe algún riesgo de que lo detengan a uno? Sí, pasada la indagatoria, el juez, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia, tiene 10 días para definir si la persona va a asumir el proceso en libertad o por el contrario queda detenida. Eso se llama la definición de situación jurídica. En casos muy excepcionales, pues si el juez, el fiscal o la Corte Suprema observa que la persona va a no comparecer al proceso, a poner en peligro a la víctima o a la comunidad, lo puede dejar detenido de una vez. Es algo que no sucede con mucha frecuencia, pero sí, es una posibilidad. Es decir, uno no comete un error si dice, ¿podría quedar detenido el expresidente Uribe después de la indagatoria? ¿Podría o no podría? Podría, claro, es una posibilidad remota, pero que en derecho puede pasar y que al ciudadano de a pie en ocasiones le pasa. Exactamente, en derecho, eso es exactamente lo que quiero saber, en derecho. Ahora, doctor Bernate, en derecho, en estas indagatorias que ocurre, le hacen una serie de preguntas y el sindicado o el procesado responde. Exactamente, tal cual usted lo está diciendo, un cuestionario, el sindicado da sus explicaciones, existe también la posibilidad en derecho de que el sindicado diga no quiero declarar, entonces pues simplemente se hace la constancia de que asistió y tiene derecho a no hablar. En segundo lugar, no se toma bajo la gravedad del juramento, por eso también se le llama injurada y es un espacio para que la persona ejerza su defensa. Ahora, en derecho, ¿cómo se informan los magistrados, las personas que toman las determinaciones, en este caso en la Corte? ¿Con transcripciones? ¿Oyen audios? Y obviamente se lo estoy preguntando en este episodio que hay en el caso del expresidente Álvaro Uribe y que queda en evidencia, así sea de manera indirecta o de casualidad, en la columna de Daniel Coronel de este fin de semana en semana, en la que él hace una columna basada en un escrito, pero cuando aparecen las grabaciones, basada en una transcripción, pero cuando aparecen las grabaciones es algo completamente diferente. ¿Los magistrados oyen o leen? Normalmente oyen, porque estos riesgos de estas transcripciones son elevados. Y digamos, una cosa es que se pueda cometer un error en una columna de opinión, lo cual pues es una cosa normal, pero en un proceso judicial uno jamás se fía de una transliteración o de una transcripción porque tienen esos errores. Lo ayuda a uno a ubicarse dentro de lo que es el contexto de la grabación, pero los magistrados oyen. Uno no puede cometer un error de esos en un proceso judicial. Claro. Ahora, a ver, William tiene preguntas. Sí, señor. Doctor Bernate, Uribe, el expresidente, dijo el año pasado, cuando se conoció ese llamado indagatorio, que podría renunciar al cargo si eso se daba. Si el expresidente Uribe llega a renunciar al Senado, ¿qué ocurre? ¿En qué escenario quedamos? Hoy en día, William, con los buenos días, este es un escenario que ya no tiene relevancia. En algún momento, cuando la parapolítica, se decía que si los congresistas renunciaban al fuero, ya no podían renunciaban a su cargo, estaban renunciando también al fuero. Y se enviaron algunos procesos de parapolítica a diferentes fiscalías del país. Pero hoy en día se dice que no, que así renuncien, siguen siendo investigados y juzgados por la Sala de Instrucción y Juzgamiento de la Corte Suprema. De manera que eso no tendría ninguna incidencia dentro del proceso judicial. Abogado, cuando hacen este tipo de llamados a indagatorias es porque la Corte ya tiene listo todo el material, cuando ya ha hecho toda la investigación y solamente quiere escuchar a la contraparte para ver cuál es su versión de los hechos. Pero en este caso, la Corte ya ha examinado todas las grabaciones, todas las interceptaciones, los documentos, en fin, quiere decir, lo único que hace falta es escuchar la versión del expresidente Uribe, pero uno podría pensar que la Corte ya tiene casi que definida su posición. Con los buenos días, no. Porque la indagatoria de hecho es el primer acto del proceso. Podemos hablar de una investigación que comienza, no de una investigación que ya está concluida en el que solo me falta oír a la otra parte. No, es una investigación que comienza. De la indagatoria del señor presidente surgirán elementos de prueba y la investigación se va formando. Y lo que sigue es que la Corte determine dentro de los 10 días siguientes, 10 días hábiles, a la indagatoria,
si el presidente Uribe puede o no afrontar el proceso en libertad. Eso es lo que sigue, pero no hay una investigación concluida, al contrario, es una fase más bien primaria de la investigación. Doctor Bernate, ¿las escuchas de un proceso se pueden utilizar en otro proceso? Doctor Bernate, creo que perdimos la comunicación. Vamos a arreglarla porque aquí hay 2 o 3 preguntas importantes sobre el procedimiento de lo que dice la ley, del procedimiento legal frente a lo que dice la ley. Esa pregunta de la doctora Cristina es clave, porque ahí... Ahí está el doctor Bernate otra vez. ¿Doctor Bernate está? Sí, claro, estaba feliz de oír a Cristina, no sé qué pasó. Ay, tan querido. Fue la emoción. Mire, doctor Bernate, las escuchas de un proceso se pueden utilizar en otro proceso porque como se autorizan para un proceso, entonces ¿cómo esas se pueden utilizar para un proceso distinto? Claro, por supuesto que sí. Las escuchas que se realizan en el marco de una investigación determinada dentro de este modelo, que es el que sigue nuestra Corte Suprema de Justicia, se trasladan porque la Corte es juez, ¿no? Entonces, desde que haya una orden judicial y sean lícitas, simplemente se hace un traslado de una a otra actuación. Ese no es un asunto de debate, y menos en este tipo de procesos. Sin ningún problema se pueden compartir los audios en varios procesos y se hace todo el tiempo. Piensa, por ejemplo, en una grabación que se utiliza en un caso de violencia intrafamiliar dentro del trámite del divorcio y se usa también en el penal. Eso no tiene ningún obstáculo. Sí. Doctor Bernate, ¿esto es Corte Suprema porque es expresidente o porque es senador? ¿O por las dos? Exactamente, en este caso es porque está actualmente en su condición de congresista, de senador, porque si fuese como presidente sería la Comisión de Investigación y Acusaciones. Por eso es la Sala de Instrucción y Juzgamiento, por su condición de senador. Otra pregunta, ¿aquí hay segunda instancia? ¿Eso cómo es? Sí, señor, aquí opera la segunda instancia. La primera instancia la hace la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Instrucción y Juzgamiento, y la segunda instancia la hará la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal. El llamamiento indagatoria pues no admite apelación, pero si hubiese alguna decisión sobre la situación jurídica, esa sí va a admitir una apelación. ¿Y la apelación es a quién, perdón? A la Sala de Casación Penal de nuestra Corte Suprema de Justicia. ¿Y esa está conformada por? Hoy en día está conformada por 7 magistrados y se ocupan, entre otras cosas, de la segunda instancia. Otra cosa es la Sala de Instrucción y Juzgamiento, que se crea en el año 2018, que es la que está adelantando toda la investigación. Doctor Bernate, ¿usted cree que este juicio es político, jurídico o de los dos? No, yo confío plenamente en la Corte Suprema de Justicia y yo creo que es un juicio jurídico y es un juicio que hay que adelantarse, es un proceso que hay que adelantarse. No, yo no veo a la Corte Suprema con cálculos electorales o políticos en absoluto. Voy a preguntar una bestialidad, doctor Bernate, que si estuviera sentado en un salón de clase de Derecho, pues me botan por la ventana. No. Preguntar siempre. Sí. Pero de 1 a 10, ¿qué probabilidad hay con las evidencias que se conocen de que esto pueda terminar en la captura del expresidente Uribe? Imagínese, una pregunta muy importante. Yo le diría que 1. ¿Por qué 1? Porque la captura solo procede cuando la persona ha dado muestras de que no va a comparecer al proceso, va a poner en peligro la comunidad o la prueba. Y pues el presidente ha atendido los llamados, está presente, es un senador de la República. Por todo lo anterior, yo diría que no hay ninguna posibilidad. Doctor Bernate, ¿algún expresidente o presidente ha pasado por un proceso como estos? No. Lo que sucede es que aquí no está como expresidente, ¿no? Como presidente, pues el general Gustavo Rojas Pinilla fue condenado en su momento, a finales de los 50, pero los presidentes que van a la Comisión de Acusaciones, quien más lejos ha llegado es Ernesto Samper, que estuvo en indagatoria y después se precluyó la investigación. Senadores, pues sí, hay infinidad de condenados, sí, como congresistas, y este es un acto como congresista. A ver, Azuri. Sí, doctor Bernate, también pregunta, digamos en salón de clase, ¿el expresidente y senador puede entrar y salir del país sin ningún problema o tiene que pedir permiso a la Corte? La diligencia de indagatoria no restringe derechos, salvo que no puede comprar y vender bienes muebles y cosas, pero puede entrar y salir del país libremente, sigue siendo congresista. Esta es una situación que no afecta, digamos, sus derechos fundamentales. Pues aquí ha quedado claro, una muy buena
clases sobre derecho y sobre lo que se viene para el expresidente Álvaro Uribe. Doctor Bernate, gracias por darnos unos minutos en la FM, es usted muy gentil. Gracias, Luis Carlos, por invitarme. Gracias a todos. Una feliz mañana y un feliz puente para todos. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. El dato de Cristina. Doctora Cristina Plazas, usted también tiene noticias sobre el SENA. ¿Qué es lo que está pasando? Luis Carlos, mire, ayer contamos que el SENA abrió la licitación que busca contratar el soporte tecnológico y de comunicaciones de las sedes del SENA en todo el país, pese a las observaciones realizadas por la Procuraduría. Ayer se dio una nueva actuación por parte del ente del control y le envió una carta al director de Colombia Compra Eficiente para que explique por qué el SENA no contratará este servicio que cuesta más de 700.000 millones de pesos por medio de los acuerdos macro que realiza esta entidad, que ahorran entre el 10 y el 20%. Usted me preguntará, ¿qué hace Colombia Compra Eficiente? Porque no muchas personas conocen esta entidad. Y lo que hace es recoger todas las necesidades de diferentes entidades del gobierno para comprar productos a empresas a precios mucho más bajos por economía de escala. Si nos vamos por el porcentaje más bajo, Luis Carlos, estaríamos hablando de un ahorro de 70.000 millones de pesos. La FM investigó y en primicia nos contaron que Colombia Compra Eficiente ya contestó la carta y afirma que en las mesas de trabajo se demostró que gran parte de este contrato se podía realizar con los acuerdos macro de esta entidad. Incluso Mintic, que hizo parte de estas mesas y estaba totalmente de acuerdo con Colombia Compra Eficiente. Algo importante, William, es que quien estructuró el proceso fue la Universidad Nacional y los representantes nunca quisieron asistir a estas mesas de trabajo, por tanto nunca conocieron los beneficios de los contratos macro o de los acuerdos macro de Colombia Compra Eficiente y lo peor, el SENA nunca exigió que esta universidad haga reuniones. Acordémonos además que este contrato también mandado por María Andrea Nieto en la administración del polémico Alfonso Prada. Esa demanda, Luis Carlos, le podría costar al país más de 200.000 millones de pesos. ¿Será que estamos a puertas de una nueva demanda? Esa es la pregunta que nos hacemos. Algo huele muy mal. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. Juan Daniel Oviedo, director del DANE, se refirió en la FM al crecimiento de la economía del país, la cual fue del 3% en el segundo trimestre de este año. Doctor Oviedo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. El 3%, ¿qué fue lo que más se movió, lo que más empujó a la economía en el trimestre anterior? Bueno, pues en primer lugar, ese 3% que creció la economía en la serie original es un resultado que tiene un valor aún más importante en un trimestre en el cual tuvimos Semana Santa y en el que se acostumbra que la industria y algunas actividades del sector agropecuario pues descansan en esa Semana Santa. En esencia, ese crecimiento económico del 3% que estamos viendo en el segundo trimestre está explicado fundamentalmente por la dinámica del sector comercio, es decir, sobre todo por la atracción que genera el consumo privado y la demanda interna, en donde las actividades de comercio, de transporte, de alojamiento y de servicios de comida están explicando casi puntos de todo ese crecimiento que nosotros estamos observando en el segundo trimestre. Además del comercio y de los servicios de alojamiento y de comida, vemos como el sector público, la educación pública, la salud y un conjunto de servicios profesionales, científicos y técnicos explican ellos en su conjunto otro casi punto de ese crecimiento, y por eso le presentamos ayer al país que de los 3 puntos que crecimos en el segundo trimestre, 1.7 puntos, es decir, más de la mitad, estuvieron explicados por el comercio y los servicios fundamentalmente en el país. Sí, estoy aquí viendo los datos. Lo que más creció fue el comercio, como usted dice muy bien, 4.8, actividades financieras 4.6, información y comunicaciones 4.2, actividades profesionales, científicas y técnicas 3.6. Doctor Oviedo, ¿qué es lo que menos creció? Estamos teniendo problemas en construcción, ¿no?
Estamos teniendo problemas en construcción, pero la noticia de construcción tiene una cara positiva, y es que estábamos creciendo al menos 5.5% en el primer trimestre y logramos superar esa barrera de los números negativos en ese crecimiento, y estamos creciendo en este segundo trimestre al 0.6%. Ahí lo que nosotros vemos es que si bien todavía el segmento de edificaciones tiene unos rezagos importantes y una parálisis de algunas obras, ya las iniciaciones de edificaciones residenciales, específicamente de estratos bajos, es decir, de las viviendas de interés social, pues están empezando a marcar la parada y a dar una buena noticia con la reactivación del sector construcción. Y afortunadamente en ese renglón pues también se contabilizan todas las obras civiles que están desarrollando tanto el gobierno nacional como la reactivación de las obras 4G, como las autoridades locales y departamentales que están haciendo un conjunto de adecuaciones físicas en el cierre del ciclo político, dejando pues a la ciudadanía con mayores beneficios de infraestructura, y eso se está reflejando con un crecimiento de casi el 14% frente a la dinámica que se estaba observando en el año inmediatamente anterior. Director Oviedo, también veo malos números en la industria manufacturera. Sí, esa fue una sorpresa que parte un poco de la naturaleza de los datos, fue la sorpresa del sector manufacturero. Desafortunadamente, como lo hemos venido explicando desde el día de ayer, todavía las actividades manufactureras no han entrado a una velocidad de crucero de generar unos ritmos de producción constantes, y lo que estamos viendo es que la industria manufacturera algunos meses produce muchísimo, pero en otros simplemente se queda quieta y lo que hace es desacumular inventarios. Y si bien la dinámica de las ventas, porque eso es un elemento que hay que aclarar, las ventas sí han crecido bastante en el sector manufacturero, pues esas ventas están basadas en una desacumulación de inventarios y no en una creación de valor efectiva, que es lo que mide el Producto Interno Bruto de la economía colombiana. Doctor Oviedo, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿La cifra es buena o genera alarma? Es preocupante porque es que escuchamos a alguna parte de los gremios y dicen que es un crecimiento muy mediocre, pero uno escucha las voces como del presidente Duque o el propio ministro de Hacienda y dice que estamos muy por encima de lo que ocurre en el resto de la región, que vamos bien. Bueno, pues, ¿qué podemos decir nosotros? En primer lugar, y ahí en ese trabajo conjunto que estamos haciendo con el Banco de la República, de también darle visibilidad al crecimiento ajustado estacionalmente o por efecto calendario. Como lo decía al principio, ese crecimiento del 3% es un crecimiento bastante bueno para una economía que tuvo una semana de recesos de la Semana Santa. Cuando nosotros calculamos el efecto de esa semana de recesos, pues efectivamente podemos mostrar que el crecimiento fue del 3.4%, 7 décimas o 70 puntos básicos superior al crecimiento que tuvimos en el primer trimestre del año. Entonces, obviamente, este número es un número que está por debajo del crecimiento potencial de la economía colombiana, el crecimiento que se requiere para generar suficiente demanda de empleo para satisfacer pues ese exceso de oferta laboral que tiene el país en este momento. Pero en relación con el contexto latinoamericano, con el contexto mundial y con las turbulencias económicas que se están observando por esta crisis internacional relacionada con el comercio internacional entre Estados Unidos y China, pues es un número bastante alentador para la región y para el contexto mundial. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del LANE, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien y siempre atentos a cualquier inquietud. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. @LaFM. La FM. Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, afirmó en la FM que el crecimiento del 3% de la economía en este segundo trimestre del año es una recuperación lenta pero sólida de la economía colombiana. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Un especial saludo para todos los oyentes. Gracias por darnos unos minutos acá en la FM. ¿Cómo ve usted esta cifra de crecimiento? ¿Buena, regular, mala? ¿Cómo la interpretamos? Pues mire, Luis Carlos, yo creo que es una cifra aceptable, está en línea con las expectativas que teníamos desde FEDesarrollo. Estábamos viendo algunos indicadores que tenían una dinámica muy positiva, por ejemplo, las ventas del comercio minorista
también la evolución del crecimiento del consumo privado que había sido importante. Esperábamos también una ligera recuperación del sector industrial, pero también pues de alguna manera algo de afectación por el ambiente internacional, por también el cierre de la vía al llano, que seguramente algo habrá afectado el crecimiento, y en ese contexto, especialmente en un contexto de volatilidad internacional y de noticias que cada vez son más negativas, pues un crecimiento del 3%, si bien no es para echar las campanas al vuelo, pues sí muestra de alguna manera una recuperación lenta pero sólida de la economía colombiana en este segundo trimestre del año. Sí, doctor Mejía, en el contexto regional, que es donde nos tratamos de ubicar en términos de crecimiento, ¿estamos bien, regular, mal? ¿Cómo lo ve? Pues mire, Luis Carlos, en el contexto regional sí que lucimos muy bien, porque para este año, por ejemplo, el Fondo Monetario está esperando una expansión de América Latina como un todo cercana al 0,6%, con las dos economías más grandes de la región, México y Brasil, creciendo por debajo del 1%. En esa región de las economías más grandes, quienes van a crecer con mayor tasa van a ser Perú y Colombia. Así que nuestro vecindario realmente está incendiado, una gran cantidad de problemas desde el punto de vista de actividad económica, y en eso lucimos bien. Por supuesto, esto, Luis Carlos, no es para ser conformistas. De todas maneras hay que subir la tasa de crecimiento, porque si usted mira las cifras de empleo, pues no son buenas, no estamos todavía siendo capaces de generar el empleo suficiente para enganchar a las personas que están buscando empleo, y por eso las cifras de desempleo no han logrado reducirse por debajo del 10%. Pero en un contexto internacional que es muy desfavorable y en un contexto regional muy malo, pues Colombia luce de todas maneras todavía como la economía para mostrar. Claro. Ahora, pongámoslo en esa perspectiva, doctor Mejía, que usted la está poniendo muy bien. En este momento, digamos, estamos ahí más o menos chilingueando, pasando el examen con 3%. Lo que pasa es que el resto de los compañeros pues les va muy mal. Y ahora uno ve hacia el horizonte y ve un aguacero, China, los mercados internacionales, Alemania, la Unión Europea, se empiezan a notar estos atisbos viendo lo que ocurre con el dólar, y por ahí no nos alcanza la gasolina para pasar lo que estamos estimando, lo que el gobierno estaba estimando económicamente hablando. ¿Será que nos alcanza la gasolina para llegar al 3,5, 3,6, 4%? Pues mire, Luis Carlos, en eso sí hay que ser muy francos. Yo veo muy difícil que se cumpla la meta estimada por el gobierno del 3,6% de crecimiento. Mire, para la primera mitad del año, con el dato que salió ayer del DANE, el crecimiento de la economía colombiana en los primeros 6 meses fue del 3,05%, ligeramente por encima del 3%. Para llegar a un 3,6, la economía colombiana debería crecer 4,05% en la segunda mitad del año, ligeramente por arriba del 4%. No vemos nosotros en este ambiente internacional, en estas tensiones y en este nerviosismo, que la economía colombiana logre subir su tasa de crecimiento en un punto porcentual adicional, que es lo que se requiere para cumplir la meta. Así que vemos difícil esa meta. Nosotros estamos más cerca al 3,3, vamos a entregar a revisar nuestro pronóstico con base en esta información, pero definitivamente alcanzar una tasa de crecimiento del 3,6 en el año va a ser algo difícil de alcanzar. Yo tengo que hacerle referencia a algo de su hoja de vida, porque a mí, me ha fascinado un pedazo de su hoja de vida. Es que usted trabajó con Thomas Sargent, ¿verdad? Nobel de Economía. Así es. Sí, usted así es. Tuve la gran fortuna de ser su asistente de investigación en la Universidad de Chicago ya hace varios años. Y Thomas Sargent es un especializado en macro, en monetaria y econometría, ¿verdad? Así es. Y ahí hay mucho de expectativa racional. Exactamente, uno de los grandes líderes de la famosa revolución de expectativas racionales junto con Robert Lucas, otro gran profesor de la Universidad de Chicago. Exactamente. Premio Nobel de Economía 1981. A ver, doctor Mejía, le hice ese preludio porque si hay alguien en Colombia que pueda prever un poco qué es lo que significa que en términos de dólar estemos en este momento tan volátil, puede ser usted después de este paso con el señor Sargent. Le digo, ¿por qué? Porque pues económicamente lo que estamos viendo es que si el dólar es la calificación de las naciones y estamos viendo cómo está saltando tan volátilmente, es porque los mercados están esperando que la situación no sea buena en el mediano plazo, ¿o sí? Pues mire, Luis Carlos, ahí hay dos elementos. Uno que tiene que ver con lo que ya hablamos, las tensiones comerciales entre estos dos titanes de la economía mundial, Estados Unidos y China,
que con estas amenazas de subidas de aranceles por parte del presidente Trump, con las reacciones por parte de China, por ejemplo, diciéndole a sus empresas no compren insumos agropecuarios de Estados Unidos, pues ha generado un ambiente de volatilidad que a los inversionistas los pone nerviosos, y eso ha generado una apreciación, un fortalecimiento del dólar frente a todas las monedas, incluyendo las de Colombia. Así que hay un componente generalizado. De todas maneras, si usted mira ya el comportamiento particular de nuestro peso colombiano, pues sí hay que decir que el peso colombiano ha sido una de las monedas más depreciadas. En parte esto está asociado, y este es el segundo elemento, Luis Carlos, a que Colombia tiene un déficit de cuenta corriente relativamente alto. El año pasado el déficit de cuenta corriente en el país cerró en 3,8% del Producto Interno Bruto. Este año estimamos va a cerrar en el 4,2%, más grande. Va a ser el déficit en cuenta corriente más alto de las economías más grandes de la región. Y eso sí pone algo de nerviosismo, porque cuando hay tensiones a nivel internacional, hay perspectivas de desaceleración, pues financiar un déficit de cuenta corriente que se financia pues básicamente con inversión extranjera directa, con flujos de capital, pues va a ser algo más complicado, y eso da cierto nerviosismo de alguna manera en la tasa de cambio. Así que no nos preocupemos de todas maneras todavía. Yo creo que Colombia lo que ha mostrado, Luis Carlos, no solamente ahora, sino desde hace varios años, es una resiliencia muy importante a estos choques externos, y la tasa de cambio ayuda precisamente a cerrar ese déficit en cuenta corriente. Cuando usted deprecia la tasa de cambio, las importaciones se hacen pues más costosas, y eso le ayuda a cerrar su déficit comercial y por ende el déficit en cuenta corriente. Así que también hace parte de ese proceso natural de ajuste, y diría yo que esa tasa de cambio es una variable que nos permite de alguna manera sobreaguar estos choques tan grandes externos que estamos teniendo. Director, Cristina Plazas lo saluda. ¿Qué medidas puede tomar el gobierno? ¿Está haciendo lo que toca o se deben tomar medidas distintas a las que hoy ha tomado? Hola Cristina, muy buenos días. Pues mire, primero decir que de todas maneras estamos navegando, como ya lo he dicho, unas aguas muy turbias. Entonces estamos viendo nuestro barco de la economía colombiana siendo movido por estas noticias, y ahí es muy difícil hacer algo muy especial, muy de corto plazo, porque pues esta es una cosa muy internacional. Lo que sí creo de todas maneras es que no hay que ser conformistas, como le decía Luis Carlos ahora. Yo creo que si bien hay que destacar que el crecimiento del 3% en este ambiente internacional es bueno, de todas maneras no es lo suficiente para lo que necesitamos. La noticia negativa que tenemos en la economía ha sido el aumento en la tasa de desempleo, y este crecimiento del 3% todavía no nos alcanza para generar el empleo suficiente para que podamos reducir la tasa de desempleo por debajo del 10%. Y también algo de preocupación, porque seguramente cuando veamos las cifras de este año 2019, en el próximo año, la pobreza y la pobreza extrema algo van a tener que aumentar, porque la dinámica de crecimiento pues todavía no es lo suficiente. Así que ojalá pues los pactos de crecimiento y estas agendas importantísimas que está desarrollando el gobierno, también la idea de tener una reforma laboral, cosas muy estructurales que permitan subir la tasa de crecimiento y retornar a la vuelta de 2 años a tasas de crecimiento por arriba del 4%, creo que van a ser fundamentales, porque de otra manera pues va a ser difícil reducir la tasa de desempleo y continuar reduciendo la pobreza y pobreza extrema. Doctor Mejía, le saluda William Calderón. Ayúdenos a entender por qué antes se decía que la economía colombiana, pasara lo que pasara en el mundo, estaba blindada de cualquier choque o de cualquier circunstancia de tensión. Y hoy pareciera ocurrir todo lo contrario. Cualquier decisión que se tome fuera del territorio colombiano termina impactándonos. ¿Qué es lo que cambió allí? ¿Qué pasó, doctor Mejía? Pues mire, William, muy buenos días. Yo creo que decir que la economía colombiana está blindada es tenerle mucha fe a que nosotros vamos a poder pasar sin ningún tipo de efecto. Y yo creo que eso no está bien. Yo creo que hay que decir que la economía colombiana tiene unos fundamentos sólidos, una autoridad monetaria, el Banco de la República, independiente, seria, respetada, que nos ayude de alguna manera a sobrevivir estos choques, y que ha permitido que la tasa de cambio, la depreciación, nos ayude a, de alguna manera, ajustarnos a estas noticias internacionales. Pero Colombia, por ejemplo, a finales de la década de los 90, todos recordamos esa gran crisis financiera internacional, especialmente en los mercados emergentes, que generó una caída del Producto Interno Bruto del 4.5% en el país, que ha sido muy raro. Colombia ha tenido una gran estabilidad, más de 100 años de historia económica, apenas 3 años de crecimiento negativo, pero Colombia es una economía insertada en los mercados internacionales y está sujeta a estos choques. Esto no es algo nuevo.
especialmente porque pues los flujos de capital, por ejemplo, como les contaba ahora, financian nuestro déficit en cuenta corriente. Así que no podemos decir que la economía está blindada, pero sí podemos decir que tenemos unos sólidos fundamentos macroeconómicos para que los efectos de estos choques realmente no sean tan grandes como se ve en otras economías en donde sí ya hay perspectivas incluso de recesión económica. Doctor Mejía, buenos días, le saluda Azuri Chamá y le pregunto en nombre de los ciudadanos comunes que hoy estamos escuchando que las cosas están bien, escuchamos a un gobierno celebrando, pero ayer nos habían dicho que éramos más pobres que hace unos meses. ¿Cómo podemos entender en casa esta noticia? Pues mire, de nuevo decir que todo el ambiente internacional es muy complicado y con ese ambiente internacional y esas noticias cada vez más negativas, crecer al 3% es una cifra aceptable. Yo no diría que buena ni excelente, es una cifra aceptable. Para los hogares, por supuesto, la preocupación fundamental tiene que ser el desempleo. Por supuesto que esas tasas de desempleo que al último mes que se publicó el DANE son del 10% en las cifras desestacionalizadas, continúan generando preocupación. Ahí está el reto más importante de política económica en el corto plazo, reducir esta tasa de desempleo. Entonces yo diría para los hogares algo de parte de tranquilidad porque en el ambiente internacional estamos todavía sobreaguando unas aguas que están muy turbias y ojalá se pueda subir esta tasa de crecimiento en esta segunda mitad del año para poder reducir la tasa de desempleo. De todas maneras, decir cautela, pero cierto optimismo porque la economía colombiana de nuevo luce relativamente bien en este ambiente internacional tan complicado. Doctor Mejía, una última pregunta, no lo podría dejar sin este tema que nosotros hemos puesto sobre la mesa y que luego coincidencialmente vimos y conversamos con Stephen Hanke, profesor de la Universidad de Johns Hopkins, después de un artículo en Forbes de que dice que es tiempo para Colombia para que bote el peso y se dolarice, para que no estemos más en este tema de la devaluación, una política monetaria que a veces no funciona. ¿Qué posición tiene usted sobre una eventual o la idea de la dolarización en Colombia? Mire, Luis Carlos, esta es una idea completamente descabellada. Los países que han adoptado la dolarización, es decir, que han abandonado su moneda nacional para poder dolarizarse, realmente los diría se clasifican en dos grupos. Países muy pequeños, algunos de ellos del Caribe, como las Islas Vírgenes, que usualmente son paraísos fiscales, incluyendo Panamá también, en donde ya la dolarización es de facto y entonces deciden, por supuesto, adoptar el dólar como su moneda nacional. Y el otro grupo de países son países como Ecuador, que después de una larga tradición de hiperinflaciones, de malos manejos de política monetaria, de grandes déficits fiscales, como no les funciona eso, pues lo que deciden es abandonar la política monetaria y cambiaria como un instrumento para poder sobrevenir a estos choques y adoptan el dólar. Ese no es el caso de Colombia. Colombia ni es paraíso fiscal desde el punto de vista de esta posibilidad y tampoco ha sido un país como muchos de América Latina que han sufrido hiperinflaciones y problemas desde el punto de vista de la credibilidad de la autoridad monetaria. Así que me parece una idea que va en contravía de las necesidades del país. Realmente, como lo mencionábamos ahora, la tasa de cambio ha servido en efecto como una medida de ajuste. Si usted mira, Luis Carlos, lo que ha pasado, por ejemplo, en Ecuador y Colombia, que son países muy similares desde el punto de vista de que son países que dependen del petróleo, por ejemplo, fue Ecuador con un gran boom de crecimiento económico a raíz de la subida del precio del petróleo. ¿Qué pasó después de la caída del precio del petróleo en 2014 en Colombia y en Ecuador? Ecuador dolarizado y Colombia, por supuesto, con su política monetaria independiente. Pues realmente Ecuador cayó prácticamente en una recesión. Tuvo una recesión en el 2015 o 2016. El crecimiento en los últimos 5 años ha sido del 0,6%. Colombia, por supuesto, también se desaceleró, pero con un crecimiento promedio del 2,6, 2,7. Y la tasa de cambio ha sido muy útil en esos ajustes en los últimos años. Así que me parece una idea completamente descabellada y creo que ni siquiera deberíamos estar discutiendo ese tipo de medidas ahora en el país. Doctor Mejía, director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil. Bueno, Luis Carlos, un abrazo, un especial saludo para toda la mesa de trabajo y para los oyentes. Muchas gracias. Gracias. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, aseguró en la FM que Colombia está creciendo económicamente a comparación de otros países y que la gran dinámica se va a dar en el segundo semestre. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo a usted y a toda la audiencia de la FM y a todo el equipo de trabajo. Ministro, estamos desmenuzando el informe de crecimiento.
¿Fue bueno, regular, malo? Yo creo que lo primero es que es bueno, y es bueno porque el país logra una tasa de crecimiento en un trimestre que no se había logrado en por lo menos 12 trimestres anteriores. Es bueno porque hay sectores que tienen un buen comportamiento. Y yo creo que también plantea el desafío de seguir creciendo aún más, porque claramente el 3% todavía no es suficiente, hay que seguir creciendo a una tasa superior. Pero claramente es una buena noticia que indica que hay un proceso de reactivación en marcha y que ese proceso de reactivación se ha venido dando en los distintos sectores de la economía. Ahora, ministro, como dice el vallenato, un fuerte nubarrón está en el cielo, señal que se aproxima una fuerte tormenta. La otra parte no es igual de bonita como en el vallenato. El crecimiento económico con todo lo que está pasando afuera no necesariamente va a ser el mejor durante el segundo semestre. Ahora, ahí habría dos miradas también, Luis Carlos. Una mirada es en un escenario como el que estamos viviendo, un escenario de guerra comercial, un escenario en donde algunos líderes mundiales vuelven al proteccionismo y que eso afecta a la demanda a nivel internacional y también reduce los precios de los commodities a nivel internacional. A pesar de eso, Colombia crece muy por encima del promedio estimado para América Latina, muy por encima de muchos otros países. Naturalmente, aparece también el desafío de que en ese escenario revuelto a nivel internacional, pues va a ser mucho más complejo crecer a una tasa superior. Ministro, buenos días. ¿Qué está pasando en la construcción? ¿Por qué no está creciendo como se esperaba? Yo creo que cuando uno revisa las cifras de construcción lo que encuentra es que trimestre tras trimestre va creciendo un poco más, pero hay un dato muy importante, y el dato muy importante es todo el tema de infraestructura civil que está creciendo a doble dígito. Lo que necesitamos es reactivar el resto de la construcción para que esta tasa de crecimiento sea incluso superior. Lo que sí es positivo es que con respecto al último trimestre, aquí por lo menos ya hay un crecimiento positivo. Sí, pero no me responde la pregunta, y es ¿cuál es la causa? ¿Por qué no se está dando el resultado que se esperaba ahí en ese sector? No, yo lo que siento es que aquí ha habido un proceso todavía lento, especialmente los que son licencias de construcción. Cuando uno habla con los constructores, lo que encuentra es que la gran dinámica se va a dar en el sexto semestre. En el primer semestre apenas se estaban reacomodando, especialmente a algunos artículos incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que la dinámica muy seguramente se va a dar en el segundo semestre. Ahora, también hay otro elemento, ministro, en los sectores que no se están moviendo tan bien como los colombianos podríamos esperar, el de las industrias manufactureras. ¿Qué es lo que está pasando con eso? En industrias manufactureras lo que vemos es que hay un movimiento, llamémoslo, distinto casi que mes a mes. En algunos meses se produce bastante, se acumula inventarios, en el siguiente mes se vende más de lo que se produce. En el último mes, por ejemplo, las ventas crecieron, la producción no. Y eso lo que significa es un comportamiento atípico. Lo que hay que seguir es animando a que ese sector industrial realmente crezca sostenidamente, tanto en producción como en ventas. Y ese es el compromiso con el cual incluso estamos aquí discutiendo en el escenario de la Asamblea de la ANDI. Claro. Doctora Cristina Plazas tiene pregunta. Ministro, llevamos muchos años tratando de que a la industria le vaya mejor. ¿Por qué no arranca este sector si se han hecho muchos esfuerzos en varios gobiernos? Tal vez lo primero, Cristina, es decir que el comportamiento promedio de la industria sí es superior al de todos los años inmediatamente anteriores. Lo que pasa es que para que este sector realmente genere una dinámica de empleo y contribuya aún más al crecimiento, hay que crecer mucho más. En el primer semestre del año nosotros estamos creciendo del orden del 1.7%, que sigue siendo muy bajo. Yo lo que creo es que hay que seguir haciendo un gran esfuerzo, especialmente en materia de productividad, y ese ha sido el compromiso del gobierno, en revisar casi que detalle a detalle cómo el país puede ser más competitivo, por ejemplo en los temas de trámites, cómo podemos lograr que se facilite el comercio internacional para que ese sector tenga mayor posibilidad de disponer sus mercancías a nivel internacional. Hay que hacer un esfuerzo en varios sentidos en materia de competitividad y especialmente en materia de productividad. Señor ministro, muchas gracias por acompañarnos esta hora en la FM, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos, y un saludo a usted y a su audiencia. En la FM, las noticias como son. Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, indicó en la FM que ellos esperan un crecimiento en la economía del país en un 3.4% para este año. Doctor McMaster, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a usted, Luis Carlos, por invitarme el día de hoy. ¿Cómo está saliendo todo lo de la ANDI? Bien, afortunadamente, Luis Carlos, hemos tenido un congreso con muchas personas asistiendo, hemos tenido una muy buena discusión, en fin, yo creo que ha estado bastante bien, estuvo la vicepresidenta el día de ayer, hemos tenido realmente un encuentro bastante productivo, que era un poco la intención que nosotros teníamos en la celebración de los 75 años de la ANDI, un poco con la
idea también de destacar el papel que el sector privado ha jugado durante todos estos años en el desarrollo de Colombia. Doctor McMaster, estamos hablando esta mañana de crecimiento económico en Colombia y vi algunas de sus reacciones iniciales, y es que tal vez no alcancemos a lo que está estimando el gobierno colombiano en crecimiento. Claro, pero la reacción, le voy a ser franco, la reacción más importante, diría yo, por lo menos la que me produce a mí, es el hecho de poder confirmar que efectivamente sí tenemos crecimientos que se mantienen todavía sólidos o que se mantienen sólidos en el 3%. Hubo como algunas dudas o hubo algunas incertidumbres alrededor de lo que estaba pasando en Argentina, el tema de la devaluación del yuan, el tema de nos estamos acercando a un eventual Brexit, como dicen en inglés, un Brexit duro, y teníamos dudas de si eso había afectado o no había afectado a la economía colombiana. Afortunadamente la economía se sigue manteniendo en el 3%, y lo digo que en una cifra que no es, por supuesto, una cifra, digamos, satisfactoria, ni una que nos permita crecer en forma sostenida en el largo plazo, pero que sí es una cifra que difiere significativamente de lo que está pasando en el resto del mundo. Usted ve lo que está sucediendo en América Latina, vimos como las proyecciones para América Latina como un todo pueden estar entre el 1 y el 1.2, tenemos países creciendo al 0.8, de manera que el hecho de que Colombia haya solidificado de alguna forma o haya ratificado la tendencia de crecimiento alrededor del 3%, yo diría que es un síntoma de enorme tranquilidad para los colombianos, en el sentido de que no tenemos, digamos, en este momento amenazas que sí tienen otros países, y también, digamos, la oportunidad de crecer más rápido. Entonces, dicho esto, la tarea tiene que estar en acelerar el crecimiento, en lograr que el consumidor se sienta más tranquilo, que tenga mayor confianza, en lograr que las exportaciones suban, y yo diría que esta es una de las principales tareas. Ahí tenemos, digamos, todavía hoy en día un flanco muy débil, digamos, en exportaciones distintas a petróleo y a carbono, a hidrocarburos, de manera que ese esfuerzo es un esfuerzo que sí tenemos que hacer, y es un esfuerzo sobre el cual nosotros estamos haciendo un llamado de atención, digamos, para que el gobierno además lo acompañe, no solamente con los pactos que yo los considero, que se firmaron los últimos días, los considero necesarios, sino también con la idea de que podamos incentivar las exportaciones, como lo he mencionado ya en varias ocasiones. Doctor McMaster, entonces usted está de acuerdo con el presidente que ayer expresó que era un motivo de felicidad este crecimiento del 3%, así no se sepa si este semestre vamos a crecer al 4% para lograr el 3.6% de crecimiento, que es lo que ha establecido el gobierno nacional? Sí, yo creo que los pasos hay que verlos medio llenos, y le digo que de verdad, y Luis Carlos, que es una persona tan enterada de los temas internacionales, sabe cómo están de convulsionados los mercados a nivel mundial, sabe cómo ayer, por ejemplo, tuvimos al profesor Rubini, uno de los economistas más importantes probablemente del mundo, en la asamblea de la ANDI, decía él, ojo, que la demanda a nivel mundial está cayendo y puede terminar cayendo más como resultado de la guerra comercial, es decir, la capacidad que tengan los consumidores del planeta de consumir más cosas ha venido disminuyendo. Dicho esto, poder mantener y poder sostener, digamos, la tasa de crecimiento del 3%, aunque parezca paradójico, aunque parezca bajo, aunque parezca que no es suficiente, y eso es cierto. Dicho esto, pues para Colombia sin duda alguna es una noticia buena. Doctor McMaster, ¿qué medidas debe tomar el gobierno? ¿Está haciendo lo suficiente? El gobierno está haciendo muchas cosas. Nosotros ayer inclusive hicimos una presentación donde hicimos algunas sugerencias adicionales, por ejemplo, para acelerar la construcción de infraestructura, un sector que se ha comportado bien, pero en donde tenemos como todos sabemos, por razones además conocidas, inclusive de corrupción internacional, que han hecho que finalmente durante 2 o 3 años hayamos tenido una velocidad de crecimiento significativamente menor, por una parte. Tenemos de otro lado, digamos, un ahorro muy grande en este momento, digamos, en regalías que no han sido ejecutadas, y ahorro es una forma de decirlo, pero realmente lo que tenemos es un retraso en la ejecución de regalías por parte de departamentos y de ciudades que se acerca a los 14 billones de pesos que está ahí en este momento en caja y que no se está ejecutando. Hay que hacerlo bien, por supuesto tenemos que prever cualquier conato de corrupción que quiera haber, digamos, alrededor de ellas, pero hay que ejecutarlas. Esos dineros son para ejecutarlos y para ejecutarlos en las regiones. Luego hay que incentivar también la vivienda y la construcción. Ojalá se pudiera incentivar también la vivienda, no solamente la BIS, sino la vivienda no BIS. Y luego, por último, nosotros hemos hablado del tema de exportaciones y del tema de exportaciones relacionadas con hidrocarburos. Colombia tiene una oportunidad importantísima de poder sacar
si es que es sostenible, si es que es ambientalmente posible, si es que es socialmente posible, por ejemplo, de poder estudiar con seriedad el tema de los hidrocarburos no convencionales, y este es un ejercicio que vale la pena que lo hagamos, y lo hagamos bien, lo hagamos con serenidad, pero con celeridad. Doctor McMaster, Bruce McMaster, presidente de la ANDI, muchas gracias por acompañarnos esta hora en la FM. No, Luis Carlos, realmente el honor es mío poder hablar con ustedes y con sus oyentes. En Colombia, Luis Carlos Vélez. La opinión de Ariel Ávila en la FM. Y ya estamos prácticamente a 2 meses de las elecciones locales y regionales. Las carreras por las ciudades ya están más o menos claras y se irán decantando en las próximas semanas. Pero ahora viene la pregunta por los consejos municipales y por la capacidad de gobierno que tendrán los nuevos alcaldes y alcaldesas. Y la pregunta es para Bogotá esta vez. Todo parece indicar que el partido de la U no va a pasar umbral y prácticamente desaparecerá. Cambio Radical también va a ver reducida su número de curules y la pregunta es ¿para dónde van? El Partido Verde va a crecer, nadie lo duda, pero ¿qué tanto? La lista del petrismo, ¿cuántos votos va a sacar? Ya que no es muy fuerte. La de Colombia Renaciente que lidera Clara López, el Centro Democrático queda igual, aumenta un poco o disminuye. Y no hay que olvidar que para tener gobernabilidad se necesitan 23 de los 45 concejales. En la FM, las noticias como son. La FM cuida de Bogotá. Pacho alerta en la FM. La Fiscalía pide precluir investigación contra imitador de Pipe Bueno. Nos unimos a esta hora con La Cariñosa y la FM con Pacho Alerta, el hombre que más sabe de Bogotá. Don Pacho Alerta, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días para usted. Buenos días para todos los oyentes de la FM y La Cariñosa de RCN. Tenemos detalles nuevamente del caso de Ricky Cardona, el imitador de Pipe Bueno, porque la Fiscalía pidió la preclusión, ¿cierto? Sí, en las últimas horas, a través de su cuenta en Twitter, la propia Fiscalía General de la Nación solicitó que se precluya el caso de Ricky Cardona, Richard Muñoz Cardona, este artista popular, imitador de Pipe Bueno, que lamentablemente se enfrentó a un par de delincuentes y en ese enfrentamiento pues perdió la vida a su esposa. Sí, porque él lo que hizo fue defenderse, ¿no? Defenderse de un tipo que los estaba atacando. Sí, un par de ampones que operaban ahí en el municipio de Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca. Recuerde que días atrás contábamos sobre la captura de alias Tamales, el otro compinche que actuó en compañía del abatido por este artista popular en el amanecer del sábado anterior, cuando ellos salían de un karaoke y transitaban por una calle del sector de Balmoral que queda en Fusagasugá, departamento de Cundinamarca. Lo que nos ha dicho Ricky es que él, en un acto de defensa personal, pues desarmó al delincuente y con este cuchillo con el que le había quitado la vida a su esposa, pues decidió también matar a este antisocial. Ya la Fiscalía trinó en la tarde anterior que un fiscal de la seccional Cundinamarca presentó ante un juez de Fusagasugá, Cundinamarca, solicitud de preclusión en la indagación abierta contra el señor Richard Cardona. La decisión se tomó luego de la información obtenida en desarrollo del proceso. Pacho, hubo un caso parecido, ¿no? En la autopista norte con 103, un escolta que mató a un delincuente y un militar que mató a un rompevidrios en Ciudad Bolívar. Sí, usted me trae al recuerdo el caso de Mario Muñoz, este escolta que ese 30 de enero, pues lamentablemente tuvo que quitarle la vida a un antisocial que estaba asaltando a una conductora en plena autopista norte a la altura de la 103. Lo positivo en medio de la historia es que también se ratificó la preclusión a favor del escolta, una decisión que fue adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá. Pacho, ¿qué tenemos de invitado? Esto nos dijo Ricky Cardona al saber de la decisión de la Fiscalía de esa solicitud de preclusión de su investigación. Bueno, con mi abogado, con el doctor Jorge Rojas Guzmán, hemos tomado con mucha tranquilidad esta decisión, con alegría, con gozo. Estamos a la espera de que pues el juez que reciba este caso y esta petición, pues finalmente acepte la preclusión de este caso y pues se dé cierre total a esta segunda tragedia que, aparte de lo que ya estamos viviendo por la pérdida de mi esposa, ahora estamos viviendo con la que estaba imputando. No les voy a negar que queda un poco de alivio, sentimos un poco de alivio pues
porque en pocas palabras no fue en vano tampoco esto que le sucedió a mi esposa. Entonces es lo único que puedo decir. Y para entender un poco esta historia y sobre todo la decisión de la Fiscalía de solicitar la preclusión, hemos invitado al ex magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Hugo Quintero Bernate. Doctor Quintero Bernate, bienvenido a la FM y la cariñosa de RCN. Muy buenos días. Buenos días, Pacho, a usted, a Luis Carlos y a toda la audiencia. Bueno, doctor Quintero Bernate, ¿por qué la Fiscalía en este tipo de casos solicita la preclusión? Bueno, la preclusión es una situación procesal que significa que el proceso termina definitivamente. Entonces, en ese caso, la Fiscalía lo que reconoce es que no tiene ninguna intención de seguir con la acción penal y, por tanto, le da finiquito en una decisión que equivale exactamente a una sentencia absolutoria. Pero se puede reversar, por ejemplo, que en una primera instancia un fiscal le había imputado cargos por homicidio simple, ahora estamos hablando de preclusión. Sí, precisamente tienen que hacer preclusiones porque ya lo habían imputado. Si no lo hubieran imputado, podrían haber decidido el tema mediante otra decisión diferente que se llama archivo, que la toma el solo fiscal sin necesidad de ir donde el juez. En este caso tiene que ir donde el juez a solicitarle que le apruebe la solicitud de preclusión. ¿Cómo se diferencia la defensa propia, ira e intenso dolor y homicidio simple? La primera figura, que es la de la defensa propia, es una figura de responsabilidad. Entonces, en ese caso, lo que hace el Estado es que reconoce que usted actuó en las condiciones específicas en las que reconoce la legítima defensa, que es la actualidad de la agresión del otro, que es la proporcionalidad de su reacción y el resultado que normalmente es el resultado muerte del otro. Entonces, en ese caso, lo que hace la ley es que le reconoce a usted que usted necesitaba defender su derecho, en este caso su vida propia, y para sacar adelante su vida propia, para no dejarse matar, pues usted llega al extremo de matar al otro. El Estado le reconoce a usted que usted puede ser muy respetuoso de todos los derechos ajenos, pero el respeto del derecho ajeno empieza por la protección de su propio derecho. Entonces, como usted tiene derecho a proteger su vida, en la protección de su vida usted puede llegar incluso a quitarle la vida a otro. Esa es la legítima defensa, digamos, básicamente. En la ira de intenso dolor, lo que se reconoce es que usted está siendo objeto de una agresión o de una ofensa muy grande, injustificada, y usted reacciona porque se reconoce que usted entró como una especie de estado de shock, tuvo como una especie de acto casi de locura y termina causándole daño a la otra persona. En ese caso no se absuelve, en ese caso se le condena, pero se le da una gran rebaja de pena. Y el homicidio simple es que una persona simplemente mata a otra sin ninguna causal de agravación especial. Por ejemplo, el atracador que mató a la esposa del imitador de Pipe Bueno, ahí estaba cometiendo un homicidio agravado. Era agravado porque estaba cometiendo el homicidio para cometer el hurto. Pero, digamos, por ejemplo, esa par de personas que se estrellan en un momento determinado y el uno saca un revólver y le pega un tiro al otro, eso es un homicidio simple. Ahora solo quedamos en manos del juez. ¿El juez puede seguir con el proceso o hacerle caso a la Fiscalía? No, el juez puede negar la solicitud de preclusión de la Fiscalía porque o le parece que la prueba no es suficiente o le parece que ahí no hay legítima defensa. Lo que está haciendo la Fiscalía en este momento es una solicitud, pero la decisión final es del juez. Señor ex magistrado, gracias por estar aquí en la FM y la cariñosa de RCN. Con mucho gusto, Pacho. Ahí está Luis Carlos, el ex magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintero Bernate. Muy bien explicado, Pacho. Mire, ya que en Bogotá cada vez más es la gente que sabe que la cariñosa y la FM cuidan de Bogotá, pues me mandan este detalle, Pacho, para que usted lo ponga con su unidad investigativa de Bogotá. A ver. Me escriben: Luis Carlos, por favor dígale a Pacho, nos tienen azotados en la 81 con novena. Ayer cogieron a un señor llamado el degollador. Uy. Anda agrediendo a gente con cuchillo. Lo veo todos los días desde mi ventana cómo roba cosas.
les toca cerrar las puertas del Home Burgers de masa porque ya los ladrones son los dueños de la calle. Nadie nos defiende, esto se volvió invivible. Algo que puedan hacer ustedes. Un abrazo. Esto es para usted, Pacho. ¿Qué hago? ¿Qué digo? No, vamos a seguirle la pista y hay que ponerle esto en conocimiento a Huber Penilla, que poco le gusta hablar por los medios de comunicación, pero le haremos conocer de este degollador para que lo busquen. Y nos trae también al recuerdo a un peruano que habían agarrado días atrás cometiendo lo mismo, Luis Carlos, un peruano que... ¿Alias Ceviche o qué? ¿Cómo le decían? No, precisamente le llamaban así, alias el Inca. El Inca, sí, el Inca. Atahualpa. Sí, el hombre era el que también pues cometía este tipo de delitos y fue agarrado por fortuna por la policía, pero lo que me preocupa es que sea el mismo. Pues Pacho. Recuerde que lo que ocurre en Colombia es... investigativa. Sí, lo que ocurre en Colombia con la libertad de estos delincuentes pues es realmente alarmante. La FM y La Cariñosa cuidan de Bogotá con Pacho Alerta, el hombre que más sabe de Bogotá. Don Pacho, gracias. Un abrazo, Luis Carlos. No subí a saludarlo porque mire la peste que tengo. Sí, lo siento. Siento hasta acá el germen volador. Sí, un abrazo enorme. Mejor ese Pacho. Además porque viene puente y contagiarlo se me embejuca Ciat, ¿no? Sí, se embejuca, doña Ciat. Bueno. Un abrazo. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. El profesor David Carroll explicó en La FM cómo las redes sociales hoy en día se están usando con fines políticos. Professor David Carroll, thank you very much for being with the FM. Good morning. Good morning. Thank you for having me on. Lo primero que quisiera preguntarle es cómo funciona esto de que las redes sociales están siendo manipuladas para que la gente termine votando por un candidato o un resultado en específico, que es básicamente lo que aparece en el documental. Professor Carroll, could you please explain to us, this is kind of something new for many of us in Latin America, how does this work? How does companies like Cambridge Analytica through Facebook utilizes our own personal information against us to manipulate elections and to do favors to certain candidates and get some results? So it's a natural evolution of the use of media and advertising, but as technology has developed and our data is collected to use for advertising purposes, it can be also used for political purposes. And also because our social media has become very personalized, where we each get our own news feed, stream of content created just for us. It creates a situation where people are looking at political messages that are designed just for them, as opposed to messages that are designed for large-size communities. So there's a concern that people are being targeted based on their weaknesses and their fears, and that we as a larger society are not able to monitor this. One of the concerns in particular with Cambridge Analytica was the way that voter registration files across all 200 million registered voters was used as the basis to then buy as much data available on the open market and then blend that with Facebook data. And then they could find the voters within the whole population that might be susceptible to fearful messages. What it shows us in the United States is that we don't have privacy laws that we need, laws that are that exist in EU member states. And I believe that Colombia has a data protection law as well. So it shows us that we have left ourselves vulnerable to these kinds of attacks. Professor, we're going to translate. Adelante, Ushi, por favor. Bueno, lo que ha sucedido es una evolución natural con los medios, con los avisos y con la tecnología que se metió en el tema del advertising, de los avisos o de los comerciales, pero que en este momento se está usando con fines políticos. El profesor Carroll lo que habla puntualmente de las redes sociales, que si ustedes se han fijado, están personalizadas y están hechas para nosotras. Cuando uno busca el feed de Facebook o de Twitter o de Instagram, lo que uno ve es algo que se ha personalizado para nosotros.
nos mandan mensajes y ahora lo que están haciendo es mandarnos mensajes, personalizar mensajes políticos buscando o apuntando a nuestras debilidades y a nuestros miedos. Y esto es algo que nosotros ya no podemos manejar. Puntualmente habla de Cambridge Analytica y lo que cuenta es que lo que se hizo fue buscar en los registros de los votantes, usar esos registros como base para después comprar la información que había, por ejemplo, en Facebook, y que lo que hicieron fue elegir a aquellos votantes que sentían que tenían determinados miedos y determinadas debilidades y apuntarles con los mensajes directamente a ellos. Habla también de la falta de leyes de privacidad que existe en el mundo y que con base en eso se ha podido hacer todo esto. Claro. Yo le quisiera preguntar al profesor Carroll sobre esta primera escena del documental al cual hace referencia William, y es que él le pregunta a sus estudiantes que si ellos creen que sus teléfonos celulares los está escuchando. ¿Cómo se traslada esa información detallada que recogen los teléfonos celulares a través de nuestras preferencias para que aquellas campañas políticas o para que campañas políticas le saquen provecho? Professor Carroll, we were shocked with primarily the first scene of the Great Hack documentary that shows when you ask your students about if they feel anyhow listened by their cell phones, by their mobile phones, and the majority of them say yes. How does this work? How do you translate all the information that mobile phones gather for politicians to use them? Yeah, so it's an interesting moment when people cannot understand how advertisements can seem to be so perfectly targeted, and the best explanation they can come up with is that their phones are listening to them. But our phones are not listening to us, and indeed Mark Zuckerberg told U.S. Congress that that's not how it works. So we need to believe them. The way it works is the huge amount of data is allowing algorithms to predict our behavior in ways that we don't understand and have trouble understanding. A lot of times when an ad seems to be targeting us based on eavesdropping, it has a lot to do with our location and has a lot to do with the people that we are spending time with. And a lot of our personality and interests can be determined from who we spend time with. Bueno, dice que este es un momento muy interesante, básicamente porque la gente no logra entender, nosotros no logramos entender cómo puede haber avisos que nos salen a nosotros y que parecen hechos para nosotros porque van directamente hacia nuestros intereses. Y que lo que uno piensa automáticamente es que el teléfono está escuchando, pero él dice no es así. No es que el teléfono nos está escuchando, de hecho Mark Zuckerberg dijo que no es así y toca creerle. Lo que dice el profesor Carroll es que la información que existe sobre nosotros en la red hace que los algoritmos puedan predecir nuestro comportamiento, que mucha de la información que hay y mucho de lo que a nosotros nos sale como avisos publicitarios tiene que ver con la locación en la que estamos y con la gente con la que pasamos tiempo, que la gente con la que pasamos tiempo y la gente con la que compartimos es absolutamente determinante en la publicidad o en los avisos que a nosotros nos llegan. The Great Hack es conocido en el Netflix de Latinoamérica como Nada es privado. Y quería preguntarle al profesor Carroll si las circunstancias cambiaron con la aparición de las redes sociales o esa manipulación de la que somos objeto en las redes sociales, que es lo que evidencia el documental, ocurría antes. Es decir, sin internet, sin política, se dio toda la persecución a los judíos en Alemania y todo lo que ocurrió con la manipulación de esa información. ¿Eso ocurría antes o está potenciado hoy por las redes sociales? Professor Carroll, William wants to know if circumstances have changed since social media. He's talking about the Holocaust and how the German government manipulated people, and he wants to know if this has been enhanced by social media. I think, we are, as societies around the world, figuring out the effects of these new technologies and the power of these companies, and we are learning after damage has already been done. So it's a wake-up call to the power of technology. It's a wake-up call to the erosion of our privacy and the risks
And it's a wake-up call that we have let tech companies become more powerful than government. So I think we are feeling this around the world, and that helps explain why the Great Hack movie has been responded to by people around the world. There's a universal feeling of anxiety and concern about what the movie suggests. Dice el profesor que recién ahora estamos entendiendo los efectos o lo que puede hacer la tecnología con nosotros. Y lo estamos entendiendo una vez que las cosas ya han sucedido y que esto debería ser un wake-up call, una llamada para despertarnos, para ver qué es lo que nos está pasando, para ver cómo están violando nuestra privacidad y para ver que las compañías de tecnología hoy tienen un poder que es incluso más grande que el poder del gobierno. Y que esto queda claro con la cantidad de gente que está viendo el documental The Great Hack y con la ansiedad y las dudas que este documental ha generado en el mundo. Oye, quisiera preguntarle al profesor Carroll, es que este es uno de los expertos que más conoce y que más ha estudiado el tema de Cambridge Analytica junto a los periodistas de The Guardian y Channel 4, pero en su investigación, ¿usted ha escuchado algo sobre asesoría o trabajo de Cambridge Analytica con algún personaje en Colombia? Y también quisiera saber si luego de todo lo que pasó, profesor Carroll, hoy todavía hay empresas en el Reino Unido que hacen lo mismo que Cambridge. Professor, since you are one of the people that has investigated the most Cambridge Analytica, Santiago wants to know whether you know if there is any connection between Cambridge Analytica and Colombian politicians. And also, if there are any other companies such as Cambridge Analytica still operating in the UK. So there were some press reports of interest by the company to get involved in both politics in Colombia, but also working for commercial clients there. So the company was interested in building not just a political business, but also its advertising business. But also because Colombia has a data protection law, it makes it hard for the company to do what it wants to do. So in that way, having strong privacy laws serves as a deterrent from these kinds of foreign influences. We are concerned that other companies have bubbled up from the closure of Cambridge Analytica. So there are other companies that the people who worked for Cambridge Analytica have started, and they're still in operation. So just because the company went out of business does not mean that this business model has disappeared, nor the people who work for this company are still in the business. So we still need to be vigilant. We still need to do investigations. And it would be important for Colombian citizens to learn about the Colombian data protection law and see how they can use it to protect their own rights and protect their own privacy in Colombia. Bueno, según las investigaciones y según lo que hemos visto, efectivamente Cambridge Analytica tenía la intención de hacer cosas con políticos y con campañas de publicidad en Colombia, pero gracias a la ley de protección de datos que está vigente aquí, les ha resultado muy difícil o resulta más difícil. En cuanto a la otra pregunta de Santiago, que era si hay otras compañías haciendo lo mismo que Cambridge Analytica, el profesor dice que cree que sí, que hay otros que han salido de Cambridge Analytica y que han imitado este modelo de negocio y que lo siguen haciendo, que por lo tanto hay que mantenerse vigilante, hay que seguir investigando. Y le pide a los colombianos que empiecen a leer un poco más acerca de la ley de protección de datos que está vigente aquí, porque eso es lo que puede salvaguardar la privacidad. Al profesor Carroll hay que agradecerle por estar a esta hora con la FM y decirle que nos encantó su documental y que pronto viene algo nuevo sobre este tema en Colombia. Professor Carroll, thank you very much for your time, for explaining us all this crazy phenomenon that is affecting us everywhere, and we really love your job, your work, and we're going to do something here in Colombia about it. We are going to have a special presentation, investigation at the FM radio the next days with something similar to it here in Colombia. Thank you very much. Thank you for having me on. It's an important issue. Thank you, sir. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. @la FM. La FM. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. Hoy comenzará la Liga Española. Barcelona visitará a las 2 de la tarde, hora de Colombia, al Athletic de Bilbao sin Messi.
Mañana, a las 10 de la mañana, hora nuestra, Real Madrid comenzará su andadura en esta temporada en Vigo, enfrentando al Celta. Un hecho estadístico y anecdótico: en los últimos 10 campeonatos, en el primer partido, no ha perdido el Real Madrid. Pero el juego de mañana tiene una connotación importante porque podría representar el regreso de James Rodríguez a la formación del equipo blanco, un hecho impensado hace 4 semanas. Pero se han encadenado un montón de hechos. Dios está presente. Dios quiere mucho a James. Se han hecho presentes muchos hechos guiados de la mano de Dios para que James tenga su espacio. Dios, interprételo como usted quiera o como usted crea. Primero, se lesiona Asensio. Segundo, no llega Pogba. Tercero, no contratan a Van de Beek. Cuarto, no recibe el PSG a James ni a Bale por Neymar. Quinto, no recibe Manchester United a ninguno de los dos jugadores en venta por Pogba. Sexto, y estoy a punto de perder la cuenta, el señor Di Laurentiis dice que quiere por esa plata algo más joven y por eso apunta a Lozano, pese a que Ancelotti le pide a James. Préstenlo y lo recibo. ¿Comprarlo? No. Luego aparece en Estados Unidos un equipo en pretemporada que no da resultados. Los resultados de los partidos amistosos es lo que menos importa, pero a la hora de armar lío y zafarrancho, eso funciona. Total. Y por último, se acerca la hora de la confrontación y se lesiona Hazard, el jugador franquicia, el estrella para esta temporada. Se lesionó hoy. No se sabe cuánto tiempo pueda estar por fuera. Y antes también se había lesionado Brahim, uno de los jóvenes que quería Zidane en el equipo. Conclusión: cayó del cielo como maná, como lenguas de Pentecostés, la oportunidad. A James calidad le sobra, eso no se discute. El tema es la cabecita, enfrentar esto con madurez y con responsabilidad, entendiendo que si Messi y Cristiano Ronaldo rotan, él también tendrá que rotar, que no hay ningún jugador en el mundo que sea titular indiscutible, así hagan 1000 goles por partido, y que además hay que respetar las decisiones del técnico así a uno no le gusten, y además que cuando venga con la Selección Colombia tiene que regresar temprano a los entrenamientos, no quedarse en Colombia por buena que sea nuestra tierra. Hay muchas cosas que podrían entrar en el propósito de enmienda que debe llegar rápido en James, acomodar las ideas, porque el tema es de cabeza, el tema es de madurez y de profesionalismo. El resto lo tiene. Seguramente con la cabeza bien puesta se quedará en el Madrid, aunque advierto que hasta el 2 de septiembre nada estará dicho para nadie, así jueguen minutos los jugadores de cualquier equipo europeo, porque el reglamento permite moverse así haya uno jugado con un equipo a otro. En la FM, las noticias como son. Arantza Peña, joven colombiana de 18 años que vive en Georgia y quien ganó el concurso nacional de Doodles organizado por Google en Estados Unidos, habló en la FM sobre este reconocimiento entregado por este buscador en Internet. Arantza, muy buenos días, bienvenida a la FM y cuéntenos qué significó para usted ganar esta competencia y cuál fue el trabajo que realizó. Pues... Hola, gracias por tenerme. Pues esta... ¿puedes repetir la pregunta? ¿Qué significó para usted, Arantza, ganar esta competencia y cuéntenos cuál fue el trabajo que realizó? ¿En qué se inspiró? Arantza, would you rather do it in English? No puedo hacer español, no puedo hacer español. Sí, pues es importante ganar esta competición porque no me tengo que preocupar cómo pagar para la universidad y me puedo enfocar en mis estudios. Sí. ¿Usted y también, ¿aló? Sí, cuéntenos. Y pues mi dibujo era de mi mamá y todos los sacrificios que ella hizo cuando yo era joven.
¿Y cómo se inspiró usted para realizar ese dibujo? Usted dijo que vio una foto de ella y eso la llevó a última hora a tomar la decisión. Sí, en el último momento. Pues hay una foto en mi casa, como en la sala, de mi mamá, mi hermana, cuando mi hermana era una bebé. Y esa foto es como un símbolo de cuidado que recibimos de mi mamá cuando éramos jóvenes. Sí, ella trabajó muy duro, es como un símbolo. ¿Y qué le dijeron en Google al hacer mención de este trabajo y reconocerlo y ganar el premio entre tantos concursantes? Pues Google... Ellos pues dijeron que les gustaban las fotos y que era muy personal y que impactó a muchas personas. Y cuéntenos, Aranza, ¿cuál fue el premio que recibió? ¿Qué piensa hacer en el futuro, ahora que pues se ha graduado recién de la secundaria? Pues quiero como explorar cosas diferentes en la universidad, pero me quiero enfocar en arte en el futuro. Sí. Bueno, muchas gracias. Aranza Peña es esta joven colombiana que ha ganado este importante trabajo y concurso de Google. Ha ganado entre más de 200,000 propuestas y esperamos que siga adelante con su trabajo en artes. Muchas gracias. Muchas gracias. Diana, ¿cómo era el dibujo? Era, Luis Carlos, resulta que ella estaba en su casa y vio una foto de la mamá de ella con Aranza alzada en los brazos. Entonces lo que hizo ella fue cambiar todo y ella tener a su mamá en los brazos como ayudándola en el futuro. Eso fue lo que hizo. ¿Qué haría yo por mi mamá? Una colombiana de 18 años que gana el concurso nacional de Doodles en Google. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes en la FM, las noticias como son.